Ya. Hora de conversar, hora de entrevista en Polar a esta hora de la mañana. En este miércoles 22 de marzo vamos a conversar con un miembro del Partido Socialista, don Jaime Pérez de Arce, que viene a Magallanes porque está postulándose a un cargo en el Comité Central y elección del Partido Socialista este domingo 26. ¿Cómo está? Jaime Pérez de Arce nos acompaña. Bienvenido, Jaime. Muy bien, muchas gracias de recibirme. Además, en su momento, fuiste subsecretario de Educación, algo así me estabas contando, ¿no? En los Sí, años 90 por ahí. en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, entre ¿Ya? el 94 y el 2000, sí, fui subsecretario de Educación. Todavía no se destapaba todo lo que pasó después, el movimiento No, pingüino, pero todo. nos tocó a Ya. nosotros una cosa bonita, que fue el desarrollo de la jornada escolar completa, Ah, la JEC. que tenía un propósito que infortunadamente no se ha cumplido, que era justamente disponer de más tiempo en el aula de los jóvenes para aprovechar de hacer cosas distintas de las que hacían tradicionalmente. ¿Cómo no? El propósito era un salto en calidad, el propósito era resolver el problema de las tareas, en fin, una serie de cosas De que, los niños en el aula, en fin, por muchos supuesto, detalles. Se alegó mucho por el niño en el aula, porque decían, oye, pero ¿cómo el niño va a estar todo el día en el colegio, a la mañana, en la tarde? Yo estudié en mañana y tarde y nadie se quejaba. Estamos hablando cuando era la educación primaria. obviamente. Uno llegaba en la mañana a las 8, salía a las 12:30 parece, y volvía a las 2 de la tarde hasta las 5 y nadie se quejaba. Y en estos climas inhóspitos, acá con nieve, con lluvia, con viento en invierno, y teníamos doble jornada, y salíamos a las 5 de la tarde y más encima nos daban un cargamento de tareas. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dijo que quería prohibir las tareas, que lleven tareas a la casa. Ya. Los profesores dijeron, ¿qué? Nosotros somos y veremos si damos tarea a la casa. Okay, bueno, Sí, pues así fue, claro. eso más o menos. Bueno, y remitámonos al tema eleccionario de este domingo, porque estas son elecciones a nivel nacional, que se hacen en todo Chile. Efectivamente, el domingo el Partido Socialista tiene elecciones generales de todas sus autoridades de manera directa, esto es tanto las autoridades de cada comuna del país, de cada provincia, de cada región y también del nivel nacional. El PS, fíjese usted que fue el primer partido en los 90 que hizo este tipo de generación de sus autoridades de manera directa y esperamos que participen muchos socialistas. Es una oportunidad para que los que no se han refichado lo hagan, Uh-huh. de manera que podamos incrementar el número de adherentes y presentarnos, digamos, en lo que viene, y Uh-huh. particularmente en lo que espero que sea la primaria, la nueva mayoría para elegir nuestra figura El presidencial, próximo 2 de julio. presentarnos con la mayor cantidad de adhesiones posibles. Exactamente. Eh, ¿Quiénes van a la testera principal del PS en este momento? ¿Los Bueno, candidatos? nosotros elegimos esta estructura que es un comité central que la Ya, conforman poco más de 100 miembros. Esos miembros eligen a sus autoridades, digamos, ya. pero en estas elecciones y en esta campaña se han perfilado dos opciones principales, la de Álvaro Elizalde, que es la lista en la que yo voy, y la de Gonzalo Durán, que es la otra lista alternativa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y acá en el plano local también, indudablemente que van apareciendo nombres. Usted viene un poco a participar también de este proceso, a encantar a la Sin gente duda. socialista, ¿no es cierto? A que se vayan sumando, que no se queden en la casa y que por sobre todas las cosas, a pesar de los pesares, a pesar de que hay Sí, mucha gente desencantada, no le estoy vendiendo ninguna pomada a Jaime, porque usted lo sabe, sí. dado todo lo que se ha vivido. A propósito de refichaje, ayer se refichó, se inscribió nuevamente la presidenta Bachelet en el Partido Socialista. Imagínese, gran orgullo para nosotros los socialistas que ella lo haga y Y que dé una señal también con esto, ¿no? por supuesto, es decir, es la señal de participar. Fíjese que quienes somos más antiguos y nos tocó luchar en los tiempos duros y reconstruir y conquistar la democracia, fue muy duro hacerlo. Ujú. Costó muchos sacrificios recuperar esto que tenemos hoy día, que es la posibilidad de elegir y de decidir. Entonces, cuando ese recurso que costó tanto recuperar no se utiliza, pucha, da pena, da un poco rabia, pero uno entiende que si la gente se ha alejado de la política y de los partidos, no es responsabilidad de la gente, es responsabilidad de nosotros, que hay cosas que no hemos hecho bien y por alguna razón tenemos un gobierno que partió muy bien y hoy día corremos el riesgo de Ujú. que la coalición pierda, digamos. Ahora, hay un detalle. Usted dice unas cosas que no hemos hecho bien. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer bien hoy día para que la gente vuelva a creer? Y eso de volver a creer es como perder la credibilidad de cualquier persona, de cualquier ser humano, pierde la credibilidad y cómo logra otra vez reencantar. Jaime. Yo creo que
esto tiene que ver justamente con que los modos de hacer política se fueron encapsulando, se fueron resolviendo no de cara Ujú. precisamente a la gente. Fuimos, en vez de avanzar con más democracia, fuimos disminuyendo los espacios de Participación. participación. Ujú. Creo que de ese mismo modo tampoco hemos sido capaces de que esa participación debe ser además una participación vinculante, en el sentido que uno someta al veredicto en el caso del partido de los militantes, pero cuando está en una organización social en relación a sus ciudadanos se practiquen esas formas. Y yo creo que eso hace que la política se sienta ajena a las personas, porque las personas sienten que no pueden intervenir en las decisiones porque terminamos encapsulándolas. De manera que y por otro lado, bueno, cosas que las han afectado. Es evidente que los episodios de vinculación del dinero con la política, los casos de corrupción y todo ese tipo de cosas afectan la credibilidad de la política. Ujú. Y yo creo que justamente lo que hay que recuperar es lo que cuando era más difícil actuar en política, que eran Sí. puros costos y no había privilegio, mucha gente lo hizo en los años 80 y en esa época. De manera que retomar esa vocación, ese sentido de que uno lucha no necesariamente porque va a disputar un cargo, porque el partido le va a ofrecer una opción de trabajo o parlamentaria, se vinculan al socialismo, sino que vincularse al socialismo y al PS o a cualquier partido de izquierda es vincularse a una organización que lucha por la justicia social, que lucha por los trabajadores, que lucha por sus reivindicaciones. Ese es el sentido principal. Ujú. Y de esas cosas muchas veces aparecemos ausentes. Ujú. Los socialistas no aparecemos con opiniones claras respecto de muchos temas que son candentes y eso hace que no haya claridad respecto a lo que pensamos. Y por lo mismo tampoco tenga que haber Mm. claridad respecto de las adhesiones que podemos tener. Yo creo que esa es la situación en que nos encontramos. Hoy día, después de tener un gobierno que partió con tanto éxito, con un programa claro, con una nueva alianza política que fue la nueva mayoría que logró superar a la concertación y ampliar aún más y poder incorporar al Partido Comunista, sin duda fueron condiciones extraordinarias, con un programa de cambios profundos, Ujú. y hoy día nos encontramos en una situación en que corremos el riesgo de perder el gobierno. Mucho se ha criticado y muchos integrantes, la nueva mayoría también, no es una crítica, es bien decir, capaz que nos dimos mucho del ancho, es decir, fueron demasiadas reformas para un gobierno de 4 años y capaz que eso le pasó la cuenta a la presidenta. Si hubieran sido 2 o 3 temas y haber Uh -huh. aposentado en eso, en vez de tener tanta la reforma tributaria, la educacional, la laboral, qué sé, y todos los otros que se fueron agregando, otras más, qué sé yo, entonces, no que se fueron agregando, estaban Mm. dentro del programa. Quizás fueron muchas reformas para tan poco tiempo, Jaime, digo yo, ¿no? Es una de las cosas que se plantea, digamos, pero lo que también es efectivo es que de alguna manera el programa con el que partió el gobierno y con el que Ujú. nació esta coalición, Incluyendo la reforma constitucional. por lo mismo, fue un programa amplio, un programa de cambios importantes y de cambios profundos, digamos. Y desde ese punto de vista era muy difícil achicar esa agenda, digamos. Mm. Entonces creo que falló de alguna manera en que detrás de cada una de esas propuestas hubiera un debate mayor, hubiera una participación mayor. Fíjese usted que en materia de reforma vocacional, que convengamos que es una reforma que instalaron de alguna manera los jóvenes con el Ujú. movimiento pingüino Primero, como claro. protagonistas principales, 2006, digamos, 2007 y el 2011 el remache al final. y por lo tanto, cuando después asumimos como gobierno y se plantea como uno de los ejes principales esa reforma educacional, no fuimos capaces de que en ese proceso de discusión de la reforma el movimiento estudiantil estuviera con nosotros. No fuimos capaces de incorporar a ese proceso de discusión a los actores sociales, digamos. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, esas grandes demandas de pronto que se transformaron en iniciativas legales, esas iniciativas legales parecían distantes de los Mm. que efectivamente las habían impulsado, ¿no? Porque no fueron consideradas sus opiniones de manera clara. Exactamente. Bueno, pero vayamos a lo de este domingo. Uh -huh. Ya habrá más tiempo para seguir analizando materias de este gobierno, lo que le queda a este gobierno, exactamente un año, el 11 de marzo al 18, asumirá el nuevo presidente, con unas primarias que se van a originar el 2 de julio, con las elecciones que tengo entendido son el 2 de noviembre, por ahí si mal no Uh -huh. recuerdo, con un padrón que tiene que estar listo definitivamente, no sé si allá por el 16 de abril, definitivamente por eso el hecho de reficharse otra vez digamos,
en cada tienda política a las cuales uno pertenece y los que se quieran refichar y en fin, y que tomen esta decisión. Pero este domingo hay elecciones eh, y el llamado a participar precisamente a todo el mundo, o sea, no a todo el mundo, a los que en este caso pertenecen a la agenda socialista y los que los que no estén refichados, ¿qué pasa con ellos? Bueno, primero sumarme al llamado que usted hace. Yo creo que es importante que todos quienes tienen adhesiones políticas de cualquier tipo dentro de la nueva mayoría concurran a reficharse a sus respectivos partidos. Necesitamos partidos poderosos, necesitamos partidos con alta legitimidad. Por lo mismo, en particular los socialistas, en las elecciones es una oportunidad de reficharse. Aquellas personas que no lo han hecho, en el acto de votar se van a poder refichar. Y es muy importante que todos los socialistas concurran, independientemente de por quién voten. Eso es lo importante, es que es un proceso democrático donde estamos trasladando la decisión a los militantes. Y mientras más gente vote, más legitimidad va a tener, digamos, el partido. Y ojalá que aquí en Magallanes los socialistas se vuelquen a votar, de manera que haya una fuerza relevante y pueda perfilarse para adelante a partir de ese proceso las oportunidades y las figuras que desde acá de la región puedan surgir para las próximas elecciones parlamentarias, las elecciones de gobernador. Lo que yo espero es que los socialistas puedan, digamos, levantar su figura. Si desde los socialistas surge más de una, ojalá eso se resuelva también de manera transparente, a través de un proceso de primarias y no a través de un proceso de negociaciones que uno no sabe dónde ocurren, digamos. Y yo creo que ese tipo de cosas es la que han dañado la política y que la han alejado del interés. Una de las primeras cosas, antes que se destape todo el resto, una de las primeras cosas, de las primeras críticas era que esto se arreglaba entre cuatro paredes. Decían, ahí aparecen los nombres. Aquí la gente reclamaba acá en Magallanes. Decía, ¿pero cómo? Nuestros candidatos los van a elegir allá en Santiago. No, nosotros tenemos que elegir nuestros candidatos acá. Indudablemente. Fíjese, diría más, dado que el país es evidente las necesidades de descentralización. Además, es evidente que estamos avanzando ahora hacia la generación de gobernadores por cada región o provincia. Lo que debiera ocurrir con los partidos y en el Partido Socialista en particular debiera ocurrir es que en las regiones debieran haber mucho mayores autonomías, o sea, no hay ninguna razón para que cuando se trate de espacios parlamentarios o de nombramiento de gente en los distintos cargos de gobierno en una región, no se resuelva eso entre los militantes y el partido de esa región sin ninguna intervención del nivel central. Hacia allá debiéramos caminar. Y por eso yo lo que espero es que los socialistas de Magallanes el día domingo elijan a sus autoridades en el nivel comunal y regional. Ojalá quienes salgan electos tengan el respaldo de todos, aunque muchos no hayan votado por ellos, que aceptemos el veredicto de las mayorías, es tan simple como eso, y los apoyemos fuertemente para que de esa manera podamos también escoger entre nuestros militantes las mejores figuras que nos puedan representar en las próximas elecciones parlamentarias. Aquí hay que tener, para reconquistar la democracia, no solamente la macro democracia, sino también las democracias internas de cada tienda política, tener mucha generosidad. Justamente. Una de aquellas cosas, generosidad. Cuando usted dice, Jaime, el hecho de aceptar el veredicto de las mayorías, eso pasa por generosidad, porque no porque yo no fui elegido, bueno, me voy para la casa que se arregle. No se trata de eso, se trata de que hay que sumar. Y más aún la contingencia que le va a tocar vivir a estas nuevas autoridades, porque van a tener que decidir qué van a ser los nombres que van a ir el 2 de julio a la primaria, ¿no es cierto? Porque en eso está el Partido Socialista. Todavía, si bien es cierto, el PPD tiene un nombre. Los radicales, que en ese momento ahí está el proceso de refichaje del Partido Radical. Sí, los vemos aquí, pasamos. Entonces ahí está el candidato Guillé, dice, visita el stand de inscripción de la colectividad. Los radicales tienen su nombre. El Frente Amplio está sacando nombres para ser precandidatos. Sí. La Democracia Cristiana tiene su candidata elegida. Pero el PS, con todo el pedigrí político que tiene, y aquí en Magallanes, que es uno de las tiendas políticas de las primeras que surgió en Chile, el Partido Socialista. Aquí nació antes que en Santiago. Antes que en Santiago, nace acá en Magallanes. Así es. Donde le dio un amplio respaldo por muchos años a Salvador Allende. Donde tuvo una cantidad enorme de alcaldes socialistas en una vorágine impresionante de 3, 4, 5 veces poniendo un socialista en la alcaldía, y se fue desmoronando todo ese proceso, Jaime. Entonces hay que reconquistar aquello, pues. Sí, claro, yo recordábamos figuras como don Carlos González Jackson, Nelda Panicucci. Bueno, feliz Guajardo, yo me encontré hoy día, yo venía a Magallanes hace muchos años y me encontré muy felizmente con
con Daniela Panicucci, una joven que no conocía, La sobrina de Nelda. concejala, sobrina de Nelda. Lo encontré maravilloso porque da una idea de que hay socialismo por mucho rato Sí, en Magallanes. hay jóvenes socialistas, una chica Petó también que está en esferas centrales, una chica muy valiosa, magallánica, y que, bueno, el llamado es a participar, de todas maneras, ya en estos minutos finales que nos quedan, para decirle que la gente esté, ya iremos contando dónde son los lugares de votación. Me imagino que esto siempre parte tipo 8 o 9 de la mañana, y son jornadas hasta las 6 de la tarde por lo menos, y los locales de votación ya lo iremos informando. Así que Jaime, gracias por venir, pues. Por estar. Muchas gracias a ustedes. Usted va a candidato Y también, me felicitaciones. dijo, ¿no? Sí, al Comité Central Nacional. Al Comité Central. Iba a estar en la papeleta. Voy a estar en la papeleta. Muy bien, Jaime. Que Gracias, le vaya muy muchísimas bien. gracias. ¿Va a recorrer otros puntos de la zona igual o no? Estamos saliendo ahora ya al mediodía de vuelta a Santiago. Ah, vuelta a Santiago. Sí. Ya, muy bien, pues. Que tenga, bueno, el resultado que usted anhela y espera para poder sumar entonces a la causa del Partido Socialista de Chile. Gracias, Muy bien, Jaime. muchas gracias. Muy gentil, muy amable. Nos separamos un instante y ya volvemos. Son las 11 de la mañana, 25 minutos.